Me han dicho que hable de los últimos avances en esclerosis múltiple y quizás el principal avance yo creo que es el estado de satisfacción o de optimismo que tenemos todos los neurólogos que nos dedicamos a esta enfermedad. Porque aunque hay muchísimas personas que sufren un montón por esta enfermedad, estamos cambiando esta realidad y estamos haciendo que muchas personas que empiezan ahora con este problema, con la esclerosis múltiple, vayan a tener un futuro mucho más esperanzador. Y a aquellas personas que no les coge esta primera oleada de cambio, también hay, como veréis al final, nuevas expectativas que parecen que van a ser muy, muy favorables. Y bueno, hecho esta introducción, transmitiendo este optimismo, os voy a hablar, esto es un poco de lo que voy a hablar ahora, ¿no? De una tontería que son los nuevos criterios y de cómo está la esclerosis hoy en día, el embarazo y la lactancia, los biomarcadores y un nuevo tratamiento para frenar lo que todos queremos, que es frenar la progresión. Con respecto al diagnóstico, lo hablo porque esta es una enfermedad que no se diagnostica como otras. Yo tengo un cáncer de pulmón, me cogen una biopsia, se ven células tumorales y no hay nada que discutir. Tengo un cáncer de pulmón, no es discrecional. Y hay otras enfermedades como esta en la que se basa en criterios. Criterios puede ser que si yo me encuentro en Oslo a una persona con un casco, 2 cuernos y un hacha, pues será un vikingo, ¿no? Pues es un criterio, defino a la persona. Y en algunas enfermedades se definen pues, por lo que le pasa al paciente, porque tenga síntomas típicos o hallados en la resonancia. Bueno, los criterios van cambiando. Según se avanza en el conocimiento, los criterios se hacen por consenso entre expertos y van cambiando. Y desde el 2001 hasta ahora, estos son los cuartos o los quintos, ya no me acuerdo. Y bueno, un poco comentar esto porque algunas personas que antiguamente les diagnosticábamos de algo horrible, que era síndrome radiológico aislado, que eran pacientes que tenían lesiones sugestivas de esclerosis múltiple, pero que no habían tenido nunca ningún síntoma y no les podíamos diagnosticar de esclerosis múltiple, ahora gracias a estos nuevos criterios tenemos la oportunidad de decirles que tienen una esclerosis múltiple y tenemos la enorme oportunidad de ofrecerles un tratamiento para que aún sin haber tenido ningún síntoma puedan tener un mejor pronóstico. Básicamente eran los dos mensajes que quería lanzar a aquellos pacientes que ahora, sin tener síntomas, les proponemos medicación y les cambiamos el diagnóstico. Y por otro lado, que entendáis que los diagnósticos de algunas enfermedades como esta se basa en acuerdo entre expertos, en consensos, no en una prueba concreta, la resonancia o la punción lumbar o nada. Y otro aspecto que sí que también me interesa mucho que comentar es cómo es la esclerosis hoy en día, ¿no? Quizás esto no es una novedad, el niño de repente nos ha crecido, ya usa barba y se va de botellón y no nos hemos dado cuenta. Y es un poco lo que ha pasado con la esclerosis múltiple. Hace mucho tiempo empezamos a correr hacia una meta, que era poder hacer esta enfermedad que fuera crónica, ¿no? Que los pacientes, las personas con esta enfermedad siguieran una vida normal y no tuvieran ningún problema por la misma. Y estamos cada vez más cerca, en concreto con las formas, con los brotes. Yo creo que el éxito es rotundo. Aquí veis el porcentaje de pacientes con brote en nuestra unidad, que es igual a la que puede tener Cristina en Galdácano en Basurto, o en Galdácano. Ahora los brotes son una excepción. De 1.300 pacientes prácticamente, el año pasado hubo 52 recaídas, menos del 6%, una auténtica barbaridad. Y el número de pacientes, aquí no lo veis bien porque tampoco voy a enrollarme mucho con esto, pero el número de pacientes que tenían lesiones en la resonancia era un 25% más o menos, es decir, el 75% más o menos, 1 de cada 4 pacientes el año pasado en la consulta no tuvieron ni nuevas lesiones en la resonancia ni brotes. Eso es una auténtica barbaridad, El éxito de las recaídas hoy en día ya es que las controlamos, como les suelo decir a las personas que vienen a mi consulta, con la boina, no hay que ni hacerse, no hay ni que pensar prácticamente. Y la incapacidad también ha cambiado. El porcentaje de pacientes que están sin ningún síntoma prácticamente, sin ninguna discapacidad, hoy en día en nuestra consulta es del 72%. Pueden tener algún hallazgo en la exploración, pueden tener alguna cosilla, pero realmente son personas que hacen que no tienen ninguna discapacidad importante, ¿no? Y eso es consecuencia de haber tratado mejor los brotes. No está muy claro todavía el mecanismo. Cuando controlamos muy bien la inflamación en forma de brotes o en forma de nuevas lesiones, de alguna manera se previene la progresión de la enfermedad. Y eso hace que tengamos unos porcentajes de pacientes que estén bien, pues muy, muy importantes. La inmensa mayoría es que están normales. Ni tienen recaídas, ni tienen una discapacidad relevante.
Todavía, desafortunadamente, hay un grupo de pacientes, de personas que tienen una discapacidad que son ahora mismo el objeto principal de nuestra atención y de nuestra investigación. Este avance en reducir las recaídas, este avance en frenar la progresión de alguna manera, sin saber muy bien cómo, de manera no específica, lo hemos conseguido en base a los medicamentos. Realmente lo que ha cambiado el mundo de las personas que tienen esta enfermedad, que ha cambiado su pronóstico, han sido esencialmente los medicamentos. Y para esto hay que investigar. Hay que hacer investigación básica, como luego nos comentará el doctor Carlos Batuti, hay que hacer investigación clínica, probando todos estos medicamentos. Yo creo que hemos estado en la práctica totalidad de estos medicamentos aquí en Euskadi. Cristina y Sabas, que no ha podido venir, el doctor Bollero, que está en otra reunión fuera de aquí, pues hemos participado todos en desarrollar todos estos medicamentos que ahora mismo, como habéis visto antes, han cambiado el futuro de la enfermedad, ¿no? Y hay un montón. La verdad es que ahora mismo es como una frutería, ¿no? Puedes elegir lo que te dé la gana en primavera, ¿no? Y también ha cambiado porque, aparte de tener más herramientas, hemos aprendido a manejarlas. Tú te compras un coche nuevo y al principio no sabes cómo poner el controlador de la velocidad o no sabes cómo poner el limitador, y vas aprendiendo un poco a manejar estas herramientas. Y también los neurólogos, que afortunadamente en Euskadi la atención de las personas con esclerosis múltiple está muy concentrada en neurólogas y en neurólogos muy expertos, pues ha hecho que sepamos manejar bien estos medicamentos, adecuar el tratamiento, y eso hace que el éxito que tenemos con esa herramienta es mayor que una persona que no tiene esa experiencia, ese conocimiento. Hoy en día tratamos de manera muy temprana. Me habéis escuchado antes que a pacientes que no han tenido ningún síntoma ya les proponemos tratamiento. Cambiamos de una forma muy rápida en cuanto vemos lesiones nuevas en la resonancia. Y encima ya estamos planeando con el medicamento o la línea de medicamentos que veréis al final el tratamiento secuencial, un poco para mejorar aún más el resultado que pueden tener estos fármacos. El embarazo y la lactancia era un drama, la esclerosis múltiple hace años. No podías tener hijos, incluso hace años se les decía a las chicas que abortaran. Y luego hubo una época en que no se les decía eso, porque no cambia, al tener o no tener hijos, no cambia el pronóstico de la enfermedad, pero claro, era un problema quedarse embarazado sin tomar medicamentos. Te podías quedar embarazado al mes o a los 2 años, y entonces, claro, en ese periodo de 2 años de espera podían pasar cosas. Aquí también, y el tema también de la lactancia, muy importante para las mujeres y para los bebés, ¿no? Y aquí también ha cambiado muchísimo. Muchísimos medicamentos, todos los que no están en rojo, se pueden más o menos conciliar con diferentes maneras con el embarazo y con la lactancia. O sea, el embarazo y la lactancia, que antes suponía hablar y hablar porque había muy poquitos recursos y porque de alguna manera las pobres personas, las pobres mujeres que tienen esta enfermedad tenían que apostar de lo suyo para poder tener un hijo, pues ahora mismo eso ha cambiado. Y ahora tenemos muchos medicamentos que los podemos conciliar con el deseo de embarazo sin que la mujer pues tenga riesgos, ni tampoco tenga riesgos el niño, ¿no? O sea que en esto también hemos avanzado un montón, incluyendo la lactancia. Muchos de esos medicamentos se pueden utilizar durante la lactancia porque o no pasan a la leche o se destruyen con el estómago del bebé, ¿no? Os he hablado de los criterios, os he hablado del estado de la enfermedad hoy en día. Por cierto, que en el estado de la enfermedad se me ha olvidado deciros, ya es una enfermedad de jóvenes, pero no de tan jóvenes. Empieza en la juventud, pero claro, la edad media de las personas que vienen a nuestra consulta supera los 51 años. Yo ahí lo dejo, ¿eh? O sea que el tiempo pasa para todos. Ya no es una enfermedad de adolescentes, o sea, no sé, es una enfermedad de la edad media de la vida, aunque empiece en la juventud, pero es una enfermedad de la edad media de la vida con todo lo que conlleva de comorbilidades. Pero con 18 años no tienes un infarto de miocardio, con 50 sí, como seas fumador y estés ahí hermoso Entonces, bueno, os decía, os he hablado luego de la lactancia, os he hablado de los criterios diagnósticos, de cómo diagnosticamos en base a consensos, a aspectos cualitativos, no concretos, no. Y un tema que os generará mucha inquietud, que es el tema de los biomarcadores, el tema de los neurofilamentos. Me río porque, claro, la gente entra en Internet y cuando pedimos este análisis, luego me dicen, ¿estaba normal, no estaba normal, tenía 10, tenía 12, tenía no sé qué? En los neurofilamentos estamos todavía aprendiendo.
Los neurofilamentos eran muy atractivos porque es una proteína, una sustancia que está únicamente en los axones y en las neuronas, no está en ningún otro lado. Entonces, cuando ese axón se rompe o esa neurona se destruye, pasan al cerebro y del cerebro pasan a la sangre. Y si los medimos en la sangre, que antes era muy complicado, pero ahora tenemos las herramientas del laboratorio para hacerlo, podemos ver si hay muchos, es que algo ha pasado, se han roto muchas neuronas. Y si no hay muchos, pues es que la cosa va bien. Pero todo esto, aunque puede ser un termómetro maravilloso para controlar la evolución de la enfermedad, todavía estamos aprendiendo y mucho además. En Euskadi lideramos este campo del conocimiento, sin lugar a dudas además. Probablemente seamos donde tenemos más experiencia de todo el Estado. Fuimos de los primeros, ya en el 2020 compramos el primer equipo, Carlos Matute, que no le veo por aquí, para hacer esta determinación, pero todavía hay que aprender mucho. Por eso digo, cuando vengáis a la consulta nuestra, que de Cristina o de Van Galdacan o la de Cruces, ojo con lo que veis en Internet, que en Internet se miente mucho. Y hay muchos, nos reíamos antes porque hay muchos investigadores que a veces, bueno, en fin, tiran el asco a su sardina y hacen de un indicio una prueba irrefutable, ¿no? Entonces, mucho ojo, fiaros más de vuestros neurólogos y neurólogas que de lo que podéis leer en Internet, y todavía es un biomarcador que va a ser seguro muy, muy potente para esta enfermedad y para otras, pero que todavía tenemos que aprender y estamos aprendiendo. De hecho, la charla que tengo que dar en otro sitio hace referencia a esta cuestión. Entonces, hay otros biomarcadores que también se están estudiando, de células que están únicamente en el cerebro, los astrocitos, la proteína ácida gliofibrillar, pero todavía, aunque es muy atractivo y tenemos que aprender todavía para poder utilizarlo de una manera habitual. O sea, que no hay reglas fijas, aunque venga en ChatGPT. O sea, que para... Y luego estoy casi acabando el tema de la discapacidad. La discapacidad es lo que realmente la progresión, cuando de repente una persona deja de tener recaídas, que ya recaídas tienen 4, ¿no? Pero cuando dejan de tener recaídas y empieza la enfermedad a evolucionar y ya no se comporta como una enfermedad con episodios, se comporta como un deterioro paulatino, como una enfermedad neurodegenerativa. Y de esto hemos aprendido o sabemos, tenemos mucho conocimiento científico de por qué se produce. Quizás las células malas en este problema son estas, la microglía, que señaliza el astrocito y que destruye neuronas. Y hace que en algunas zonas del cerebro, esto es un axón sin mielina, y esto es un axón roto. Y cuando se rompe este axón, el axón ya no se recupera. Las neuronas no tienen capacidad de recuperación dentro del cerebro. En el nervio periférico sí, en un nervio del brazo sí, y aquí no. Y parece que estas células son las células protagonistas en provocar esta neurodegeneración. Y eso es muy importante, pero cuando tienes ya cuál es el elemento causal o una de las partes protagonistas de un problema, puedes atajarlo con medicamentos, que es lo que se está atajando ahora con los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton. Hay un medicamento que ya ha pasado la aprobación por la parte técnica de la EMA, por el CHMP, casi con toda seguridad, salvo dramas que no alcanzo a imaginarme, va a estar aprobado en Europa en las próximas semanas, probablemente. Y es una medicación que ha demostrado en las formas secundariamente progresivas un beneficio brutal en frenar la progresión de la discapacidad, que es de un 31%, es el mismo beneficio que dio el betaferón en su momento, que alargaba la vida de las personas cuando se hace estudios. O sea, que el 31% parece calderilla, pero yo, si me suben el 31% de mi sueldo en Osakidecha, ya que está Inés Gallego lo puede proponer, yo estaría muy contento. Un 31% no es calderilla, Entonces, es un medicamento muy potente para reducir la progresión, no tanto para reducir la recaída, y va orientada a esa célula que hemos identificado como la mala de la película, que es la microglía, que está dentro del cerebro, esta no está fuera del cerebro. Y esto, bueno, parece que es una expectativa que realmente a los neurólogos nos llena de muchísima ilusión, ¿no? Porque si hemos controlado los brotes, si podemos controlar la progresión, pues hemos llegado, si no a la meta, porque no podemos curar la enfermedad, por lo menos sí a convertir en una enfermedad crónica como otras muchas que hay, que antes eran dramáticas, ¿no? Y estas son un poco las conclusiones. El pronóstico de la enfermedad ha cambiado. Los brotes ya son casi una anécdota. Te llega un paciente con un brote y le llamas al residente para que vea, porque no se ven, ¿no?
La discapacidad también es mucho menor en las personas con esta enfermedad de lo que era antes. La edad también ha cambiado. La mayoría de las personas que vienen a la consulta sobrepasan los 50 años. Podemos prevenir los brotes, como digo yo, y con perdón por lo coloquial, con la boina. O sea, no hay que pensar mucho, tenemos las herramientas, ya no es más que aplicarlas. Por este amplio arsenal terapéutico, que también se están adaptados, en la mayoría de ellos, al embarazo y a la lactancia, con lo cual ese deseo maternal de las mujeres pues no tiene por qué verse de ninguna de las maneras amputado. Los biomarcadores son muy, muy prometedores, pero son todavía una promesa. Hay que avanzar en ese conocimiento. Y hay medicamentos ya aprobados por la Agencia Europea del Medicamento que puede controlar la progresión de la enfermedad de una forma muy importante, o sea que habrá que esperar a tenerlo. Nosotros ya lo hemos utilizado en algunos pacientes, no en progresión, ahora vamos a empezar la semana que viene con pero es una medicación que puede ser una expectativa fantástica, también para lo que os decía al principio, de un tratamiento secuencial. Tratar al principio los brotes y luego a partir de una cierta edad, cuando es más probable la progresión, saltar a esta medicación o a este grupo de medicamentos inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton. Y muchas gracias.